La arquitectura renacentista, cuya principal característica es la utilización de elementos constructivos de la Roma clásica, llega a España cuando en Italia está cubriendo sus últimas etapas. Decisiva para la introducción de las formas renacentistas fue la actividad de los hermanos Jacobo y Francisco Florentino, arquitectos, escultores y pintores que llegaron a nuestro país en 1520. Jacobo fue discípulo de Domenico Ghirlandaio y amigo y colaborador de Miguel Ángel, quien le llamó a Roma como ayudante cuando se disponía a pintar la Capilla Sixtina. Tras dejar en Granada y Murcia espléndidas muestras de su trabajo, acabó sus días en Villena, en donde su genio quedó plasmado en la piedra. Nos encontramos a finales del siglo XV con los templos más importantes en proceso de construcción, por lo que no resultó difícil introducir las nuevas formas renacentistas que se fueron extendiendo por toda la provincia de Alicante a lo largo del siglo XVI, contribuyendo a ello la presencia en nuestras tierras de artistas como Francisco y Jacobo Florentino. De la escuela de los Florentino surgieron notables arquitectos como Jerónimo Quijano, maestro mayor de la Catedral de Murcia, en donde construyó el segundo cuerpo de la torre que iniciaron los Florentino, y autor de la capilla mayor de la iglesia de Santiago de Orihuela. Otro importante arquitecto de la época fue Juan Inglés, que inició su actividad en Tortosa y se trasladó hacia 1570 a Orihuela para dirigir las obras del convento de Santo Domingo. Julián de Alamíquez destaca entre los diseñadores del Renacimiento alicantino. Picapedrero, arrendador de obras trazadas por otros, inició en 1545 las de la sacristía de la iglesia de Santiago de Orihuela. En la escultura despuntó Juan de Lugano, escultor genovés que recibía en su taller de Alicante piezas de mármol italiano a medio tallar y las distribuía posteriormente acabadas al resto de España. Orihuela y Villena son los centros que, de modo más directo, recogen y asimilan la presencia renacentista, junto a otros menores, todos ellos en una zona de estrecha proximidad al foco murciano, como Callosa de Segura y Biar. Biar desempeñó un importante papel en la reconquista de las tierras alicantinas y fue protagonista en los tratados de Cazola y Almizra. Por este último, signado por el infante don Alfonso, futuro rey sabio, y Jaime I, se puso fin a las diferencias surgidas respecto a las áreas de expansión de sus reinos. A los pies de su castillo se extiende la población, orgullosa de poseer uno de los más notables monumentos de las tierras del sur del país valenciano, la iglesia de la Virgen de la Asunción. Lógicamente, es más fácil cambiar la decoración que la estructura de un edificio, como ocurre en la portada de esta iglesia, en donde sobre unas formas completamente góticas se aplica todo el repertorio de la novedad italiana. En el muro del Evangelio se abre el ingreso principal, a cuyo alrededor se organiza la más antigua de las portadas renacentistas de la zona, cuya fecha se ha cifrado hacia 1519 y sin autor conocido. Construida en una piedra que se desmenuza fácilmente, las heladas y la incuria humana han contribuido a su gran deterioro. Otro castillo, el de la Atalaya de Villena. Levantado sobre el cerro de San Cristóbal, fue de gran valor estratégico ya que guardaba la frontera de Castilla y estuvo vinculado, entre otros, a Enrique de Villena, el sabio más grande de su tiempo, en opinión del marqués de Santillana. El Principado de Villena fue dignidad creada en 1333 por Alfonso IV de Aragón
para el infante castellano don Juan Manuel, padre del escritor del mismo nombre, cuya obra maestra, libro de los Ensiemplos del conde Lucanor et de Patronio, escrita en el año 1335, ha sido considerada la verdadera cumbre de la prosa castellana medieval y uno de los repertorios novelísticos más interesantes de la literatura europea. El edificio que hoy alberga el Ayuntamiento de Villena fue en su origen la casa abadía de la parroquia de Santiago. Se desconoce el momento exacto de su construcción, pero en torno a 1567 el concejo solicitó a Felipe II, según rezan los viejos manuscritos, el traspaso de unas casas que la iglesia del señor Santiago de esa ciudad tenía y quería vender con facultad apostólica, que eran muy principales y cuales convenían para casa de ayuntamiento, cárcel y depósito de pan. El año 1576 se firmaba la escritura de compraventa del edificio entre el cabildo eclesiástico y el concejo para destinarlo a casa consistorial. La rica y variada decoración de la portada y ventanas ha hecho pensar en la intervención de Jacobo Florentino en sus diseños y de Jerónimo Quijano en la realización. El interior, que se desarrolla en torno a la escalera y patio de modélica traza renacentista, alberga el Museo Arqueológico José María Soler, donde se conservan el Tesoro de Villena y el de Cabezo Redondo, dos muestras sin parangón de la Edad del Bronce. El Tesoro de Villena, el más copioso y antiguo encontrado en la península ibérica, se puede fechar en el inicio del primer milenio antes de Cristo. Con un peso aproximado de 10 kilos, consta de 66 piezas, de las que 60 son de oro y el resto de plata, hierro, hierro y oro y ámbar. Villena contaba en el siglo XV con una pequeña ermita que fue construida cuando los habitantes de la ciudad, huyendo de la peste, se asentaron en el lugar denominado Fuente del Chopo y decidieron recabar la protección de un patrono a suertes. Salió en reiteradas ocasiones el nombre de la Virgen de las Virtudes. Sobre esta piadosa tradición se erigió el primitivo santuario, del que al parecer quedan restos en la cripta bajo el actual camarín. Y se edificaron un convento y una iglesia. Dentro de la corriente inicial del Renacimiento en las tierras alicantinas, constituye un ejemplo de interés la portada de 1581, que sobrepasa en importancia la de la ermita y el convento-iglesia. Su diseño responde a los modelos que habían planteado Jacobo Florentino y su discípulo Quijano. En el solar que hoy ocupa la iglesia de Santa María de Villena, se levantaba en el siglo XIV un hospital, puesto bajo la advocación de la Asunción de la Virgen. La actual iglesia estaba ya en obras en 1575, pero no se finalizó hasta siglo y medio después, con la colocación del chapitel piramidal de la torre. Aunque en la cabecera y en el crucero se utilizaron arcos de tradición gótica, el resto de la construcción es totalmente renacentista. La segunda mitad del siglo XVI contempla la construcción del gran monumento renacentista del mediodía valenciano, el Colegio de Santo Domingo de Orihuela, obra de envergadura poco común y de excepcional calidad. Comenzó a levantarse por impulso de don Fernando de Loaces, inquisidor de Valencia y Barcelona y obispo de Lérida, quien quiso erigir en su ciudad natal un centro de enseñanza de gran importancia. Su construcción fue lenta y muy compleja, advirtiéndose en su enorme fachada las distintas épocas y estilos que la conforman. Jerónimo Quijano hizo las trazas en 1556 y, tras su muerte, se hizo cargo de la obra Juan Inglés, que trabajó en la diócesis de Tortosa, de la que Loaces fue obispo. La obra se inició por la iglesia, que quedó concluida alrededor de 1561 con la portada de acceso desde el claustro mayor,
diseño característico de la obra de Juan Inglés. Las imágenes de las hornacinas de la portada de la iglesia son del genovés Juan de Lugano. El patio columnario actual es del siglo XVIII. Sustituye al primitivo, atribuido a Jerónimo Quijano, en el que participaron los más afamados canteros de la zona, que dieron al conjunto un marcado acento renacentista cercano a las obras andaluzas de la época, origen de las corrientes italianas. Los dos claustros del convento se construyeron en el siglo XVII, interviniendo en ellos el arquitecto Agustín Bernardino, posible sucesor de Inglés al frente de las obras. El Grande se caracteriza por la austeridad herreriana de sus formas clásicas y contrasta fuertemente con la ágil elegancia del resto de la obra. De las primeras trazas medievales de la iglesia parroquial de San Martín de Callosa de Segura, apenas queda la portada del gótico tardío. Su interior es uno de los ejemplos punteros del primer renacimiento en la arquitectura española y de características más italianas. Existe total unanimidad entre los tratadistas respecto a su especial belleza y rareza. Comenzó a construirse en 1492, prolongándose las obras en la segunda mitad del siglo XVI y sufriendo distintas reformas a partir del XVII. En los últimos años del siglo XVI se empiezan a realizar en tierras alicantinas una serie de iglesias parroquiales en las que, manteniendo intacta la estructura gótica de una sola nave, se cambia el estilo de arco apuntado por otros elementos de tradición clásica. El más antiguo de este tipo de templos, y que marcará posteriormente pauta, es el de la iglesia parroquial de Castalla, construida a instancias del consistorio municipal debido al mal estado del templo anterior y a sus escasas dimensiones. La fachada, sensiblemente posterior en el tiempo, tiene poco que ver con el estilo de su interior. Le sigue en antigüedad la iglesia del Salvador de Cocentaina. Emplazada en el Raval, poblado de moriscos a la sazón, comenzó siendo mezquita y se adaptó al culto cristiano tras su conversión en 1530. La construcción del campanario, en el lado del Evangelio de la Capilla de la Comunión, originó en la fachada principal dos portadas simples y asimétricas. Otro campanario, el de la iglesia parroquial de la Virgen de la Asunción de Pego, debió de ser objeto de discusión, ya que sigue el criterio casi medieval de torre exenta, en vez de estar incorporado a la fachada principal y repetirse a ambos lados. Fue levantado en 1700, mucho tiempo después que el templo, cuyos trabajos duraron desde 1594 a 1614. Esta iglesia es la última que se construyó siguiendo el estilo arquitectónico renacentista. La institución de la lonja como edificación de estricto carácter civil, destinada a la reunión de comerciantes que acordaban transacciones mercantiles, data de finales del siglo XIII o principios del XIV. Sin embargo,
El edificio de la Lonja de Benissa que se contempla en la actualidad es de finales del XVI o principios del XVII, renacentista por lo tanto, y pudo compartir el uso de lonja de contratación con los de casa consistorial, almacén y albergue. Dentro del amplio patrimonio arquitectónico de Onil, destaca el Palacio Fortaleza del Marqués de Dos Aguas, mandado construir por Ramón de Vilanova en 1539 y concluido en 1614. De estilo gótico renacentista, es de planta cuadrangular y no llegó a ser terminado completamente, puesto que solo se levantaron 3 torres. La cuarta la ocupa el campanario de su iglesia de Santiago, que forma parte del recinto del palacio y que probablemente estuviera comunicada con él para que los nobles pudiesen asistir a los oficios religiosos con mayor comodidad. En la actualidad es sede del ayuntamiento y en su interior alberga una colección de obras de Eusebio Sempere y de otros autores contemporáneos. El edificio del ayuntamiento de Elche está construido sobre la antigua muralla y tiene 2 fachadas. La intramuros medieval y la principal, donde se superponen los elementos medievales, renacentistas y barrocos. El cuerpo central de esta fachada lo ocupa la Torre del Consell. Iniciada en 1441, se proyectó como uno más de los ingresos a la ciudad amurallada. Un torreón cuadrangular con un paso cubierto, sobre el cual se dispuso una amplia sala que sirviera de lugar de reunión al Cabildo Municipal. El convento de Santa Lucía es el monumento más complejo de Elche y el de mayor interés por los elementos que contiene. La parte más antigua y singular del conjunto son los baños árabes. Tras la conquista cristiana en 1270, el infante don Manuel hizo donación de estos baños y otros terrenos próximos a los frailes mercedarios de Santa Eulalia de Barcelona, para que en su solar construyeran un convento, una capilla donde oficiar y una iglesia. La capilla se realizó utilizando los baños y adaptándolos en su estructura para dicho fin. Posteriormente edificaron la iglesia y el convento, aunque esas primeras construcciones no han subsistido. La iglesia se terminó en 1567, tal como consta en la clave principal de la bóveda. En su fachada de mediodía existen 2 preciosos elementos. La portada de Santa Lucía, de armoniosa composición renacentista, y una ventana del mismo estilo con un bello calado en la piedra. El claustro barroco está adosado a la iglesia. Es de gran sobriedad, totalmente geométrico, y sin más ornamentación que el escudo de los frailes mercedarios, repetido en los 4 lados. Situada en uno de los extremos del Alicante medieval, la concatedral de San Nicolás ocupa, según los cronistas, el solar de la segunda de las mezquitas que existían en la villa musulmana en el momento de la conquista cristiana, y posteriormente el de un templo gótico demolido para edificar el actual. El interior es sobrio, de líneas rectas, grandes volúmenes, pocos elementos decorativos, desaparición de temas vegetales y vuelta a los órdenes clásicos. Su belleza hay que verla en la amplitud espacial, en la limpieza de sus elementos arquitectónicos, la gran sobriedad en su decoración y el predominio de la masa y la línea simple.
La sobriedad de la piedra desnuda se transforma en derroche de mármoles y estucos cuando nos adentramos en la capilla de la Comunión, donde el barroco se adueña del espacio. La sensualidad y abigarramiento se repite en los retablos de San Nicolás y Santa Felicitas. Un islote de formas y color en un tranquilo y sobrio mar de piedra, sin concesión alguna a la línea curva. La explosión barroca del interior de la capilla de la Comunión de San Nicolás se traslada al exterior en la portada principal de la Basílica de Santa María de Elche, probablemente una de las más bellas del barroco español, obra del escultor estrasburgués Nicolás de Bussy. El barroco no solo es un estilo artístico, sino un modo de vida que afecta a todas sus manifestaciones, tanto culturales como sociales. En síntesis, se define como periodo de crisis, en que todos los factores sociales y económicos se muestran en total convulsión. Sustentado en la serenidad y sobriedad de las normas renacentistas, mantiene las formas puras en la estructura de las obras, pero les añade elementos dinámicos mediante las profusas decoraciones con las que llena los espacios vacíos. Uno de los motivos característicos es la columna salomónica, así como las decoraciones de motivos vegetales complejos y retorcidos. Es el triunfo de la teatralidad llevada al extremo, la pompa y la irrealidad al servicio del despotismo monárquico. El largo proceso constructivo de la actual Basílica de Santa María, que duró desde 1672 hasta 1784, supuso no solo la intervención de varios arquitectos, sino también la modificación del diseño primitivo. El resultado fue un edificio híbrido, en el que se detectan elementos desde el renacentismo desornamentado hasta el neoclásico puro, pasando por el barroco italianizante de la portada principal y el rococó. Desde hace siglos, los días 14 y 15 de agosto, se celebra en la Basílica de Santa María una representación cantada sobre la leyenda de la muerte y asunción de la Virgen a los cielos, conocida como la Festa o Misteri d'Elx. Es la única dramatización de un tema religioso que se representa en el interior de una iglesia y que ha llegado hasta nuestros días. Su puesta en escena sigue un esquema escenográfico medieval, y la parte musical está compuesta por piezas polifónicas del siglo XVI. La villa de Aspe mantuvo una gran mayoría de población morisca hasta el decreto de su expulsión en 1609, circunstancia que la dejó prácticamente despoblada. A finales del siglo, cuando ya se había recuperado del terrible bache demográfico y económico que supuso la expulsión, se levantó el templo de Nuestra Señora del Socorro, probablemente por los mismos arquitectos que intervinieron en la Basílica de Santa María de Elche. Los aspectos decorativos desempeñan un papel primordial en el último barroco y el rococó, estilos en los que se enmarca este templo. Hasta este momento, la decoración de los edificios había tenido la función de resaltar los efectos arquitectónicos, pero las nuevas modas cambian las tornas, dejando a la arquitectura el papel de mero soporte de los elementos decorativos, que centran en sí mismos el protagonismo estético de las construcciones. Un notable ejemplo del último barroco en la diócesis de Orihuela es la iglesia de Santiago Apóstol de Albatera, construida en el siglo XVIII.
El convento de las Canónigas de San Agustín de Alicante se proyectó para transformar una vieja residencia de jesuitas en colegio. Tras la expulsión de la orden, se pensó en destinarlo a seminario, pero finalmente tomaron posesión de él las monjas agustinas. Se trata de una edificación compleja, iglesia, convento, claustro, colegio, levantada en varias etapas entre 1725 y 1800. El 17 de marzo del año del Señor de 1489, tras una espantosa y dilatada sequía que agostaba los campos alicantinos, se decidió hacer rogativas sacando en procesión un fragmento del lienzo de la Verónica para pedir la ansiada lluvia. El lienzo se conservaba en la iglesia del pueblo de San Juan. Llegada la comitiva al barranco de Lloixa, el sagrado rostro derramó lágrimas. Fue en memoria de este extraordinario fenómeno por lo que el concejo alicantino acordó edificar en aquel mismo lugar un santuario donde venerar la sagrada reliquia. Se hicieron cargo del primitivo templo los monjes de la Orden de San Jerónimo, que lo abandonaron pocos años después, poniéndose en 1518 iglesia y monasterio al cuidado de las monjas clarisas bajo el patronato del concejo de la ciudad de Alicante. El primer monasterio era pequeño y pobre, aislado en el barranco. En 1582 se le adosó una torre para protegerlo de los ataques piratas berberiscos, que fue diseñada y construida por el arquitecto italiano Cristóbal Antonelli, constructor asimismo del Pantano de Tibi, el más antiguo de Europa. En 1680 se levantó un camarino octogonal tras el retablo mayor de la iglesia, que desde entonces alberga la reliquia. El edificio del Ayuntamiento de Alicante, situado en el casco antiguo de la ciudad, es una notable edificación representativa del barroco alicantino. Se levantó en sustitución de la antigua casa consistorial medieval, derribada en el bombardeo francés de 1690. Concebido según el modelo habitual de palacio barroco de la zona, es uno de los conjuntos civiles más hermosos del periodo en la Comunidad Valenciana. El rococó se deja sentir en el remate de las torres, eternamente vigiladas por el monte Benacantil, en donde la naturaleza, que no el hombre, ha esculpido sobre la piedra una tosca cara del moro, que es el símbolo de la ciudad. En nada comparable al minucioso trabajo en yeso de la capilla de la Comunión de la Iglesia de la Virgen de la Asunción de Biar, una de las piezas más bellas del barroco valenciano, perfecta en su originalidad y ejecución, cuyas imágenes despiden esta breve ojeada a nuestro patrimonio arquitectónico.